Pues seguimos con estos vídeos de tus primeras 5 canciones para gaita asturiana. Sí, oye, que si quieres tocarlo con otro instrumento, yo no seré el que te diga que no. Así que, pues nada, yo doy clase de gaita asturiana. Si quieres tocarlo con un saxofón, pues tú eres libre de hacer lo que quieras. Pues nada, ejercicio del pivote de mi. Recordar, volvemos a ver el pivote de 2, si no sabemos lo que estamos hablando ahora mismo, si no tienes ni idea de lo que te estoy hablando. Si tienes idea, qué manía de pisar el cable del micro. Esperar a si lo arreglo. Ahora, mejor. Pues nada, vamos a hacer el pivote de mi. Recordar que forma parte de nuestros ejercicios de técnica, que hay que mejorar esos dedos, hay que ganar soltura. Tenemos que ganarle tiempo al tiempo, ya os lo digo, y vamos a hacer el pivote de mi. Muy bien, muy bien. Vas genial. Si llegaste a esta parte de los vídeos, si viste los 8 vídeos que llevamos, eres un crack. ¿Vale? Y si haces esto, eres capaz de hacerlo todo lo que te propongas, la verdad. Porque en música siempre digo, y creo que el tiempo da la razón en ese sentido, que el que trabaja la música o la musa de la música le recompensa. ¿Vale? No hay mayor secreto en la música que trabajar. Paco de Lucía tocaba 12 horas al día. Y a recordar que os puse el ejemplo de Paco de Lucía cuando hicimos el primer vídeo de los pivotes. Y es que es así, no hay más misterio. Puedes tener mejor o mayor habilidad, eso es muy discutible, pero al final hay que trabajar. Messi y Cristiano, el ejemplo que os ponía anteriormente, si no trabajan, se van al mundo de los mediocres. ¿Vale? Entonces, si trabajáis y estáis llevando esta serie de vídeos bien y de una manera ordenada, la verdad que lo estáis haciendo muy bien y vais a ver cómo vais a mejorar vosotros mismos. Yo os puedo enfocar el trabajo, obviamente, con cabeza, que es lo que yo creo que tengo, aparte de bastante, pero al fin y al cabo el trabajo lo haces tú. Puedes tener el mejor maestro del mundo delante tuya, pero si tú no trabajas, no sirve para nada. Entonces, si lo estás viendo que hay una evolución, estás viendo que está todo bien, lo primero, darte la enhorabuena a ti mismo, porque tú eres el que está consiguiendo ese gran cambio. Así que nada, el siguiente vídeo que vamos a hacer es nuestra 5ª canción, que es la polca de Veneros. Vamos a hacer una polca, ¿vale? Pues vamos a trabajar con ella y nos vemos en el siguiente vídeo.